Hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, gracias. Algunos de nosotros conocemos el título, dice un hermano, un tema, hermanos, sencillo, muy conocido. Algunos y posiblemente muchos, muy practicado, mas sin embargo hay necesidad de que se siga hablando al respecto. El título es Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Aunque antes que ello, ¿verdad?, tenemos que saber que son una bendición, ya que nuestro Dios por medio de Abraham, ¿verdad?, bendijo a todas las naciones. Hermanos, nosotros los padres, sobre todo los padres cristianos, tenemos esa grande responsabilidad de tener a nuestros hijos ocupados al servicio del Señor, de darles esta instrucción, esos consejos continuamente, ya que es una de las maneras, de las formas de las cuales nosotros podemos mostrarles ese amor. Podemos darles la oportunidad de que permanezcan en la casa de Dios, en la iglesia de Cristo. Sabemos que Satanás es muy astuto. Las atracciones de este mundo son muy, ¿cómo podría decirle?, muy atractivas para nosotros los humanos, no tan solo para los niños, sino aún para los jóvenes que ya van dejando de ser niños, sobre todo la edad más difícil. Y aunque nosotros ya pasamos esa edad, hermanos, todavía muchas veces le fallamos al Creador. Es por eso que nuestro deber, nuestra responsabilidad es tener a nuestros hijos, hermanos, al amparo del Creador. El texto base, muy conocido por todos ustedes. Vamos a tomar nuestras sagradas escrituras en Proverbios capítulo 22. Verso 6. Que dice así: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Una instrucción que se nos da a nosotros los adultos, hermanos, a los padres, una instrucción a nuestros hijos en su vida. Nos preocupamos, el papá, la mamá, por el adiestramiento de nuestros hijos, por su superación respecto a las clases que les va a dar un mejor futuro en la vida. Siempre le estamos recomendando que haga sus tareas, que se duerma temprano para que se despierte temprano y esté activo, atento a sus profesores. De la misma manera debemos estar, hermanos, prestos a indicarles la enseñanza del Señor, para que su futuro con su vida sea, para que su vida en el futuro sea igual, con una prosperidad al servicio del Señor.
Dice en Efesios capítulo 6, porque a nuestros hijos los debemos de instruir, hermanos, en su enseñanza. Sabemos que desde pequeños se les enseña primeramente, ¿verdad?, a balbucear, a decir sus primeras palabras, a gatear, a andar. Pero también, hermanos, hay instrucciones que debemos de enseñarle, la palabra de nuestro Dios, sus mandamientos. Efesios capítulo 6. También nos dice algo al respecto. El verso 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay indicaciones para nuestros padres. Ya que retomando el tema, nos da un consejo, que nosotros tratemos de obligar, acocijarlo, diríamos en nuestras palabras, ¿verdad? No se trata de molestarlo, de agredirlo, de ofenderle, de humillarle, sino se trata de, hermanos, de aconsejarle para que no se moleste. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí es donde tenemos que ver, hermanos. Primero, para entrando en este tema, tenemos que tomar conciencia que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Tenemos que amonestarles, instruirles en el Evangelio, en la palabra de nuestro Dios, en su enseñanza, en sus mandamientos. Es muy importante, dice en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 6. Dice desde el 5, y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros diciendo, hijo mío, no menospreciéis el castigo del Señor, ni desmayéis cuando eres de él reprendido. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Bien, hermanos, aquí dice que no se debe de menospreciar, ¿verdad?, el castigo, ya que es parte del amor. Esto no quiere decir que debemos de realmente en materia golpear a nuestros hijos, maltratarlos. Siempre está primeramente el consejo. Dice el verso 6, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Tenemos que tener conciencia nosotros los padres, hermanos, que si amamos a nuestros hijos, en alguna ocasión si no llegan a atender el consejo, tenemos que hacer uso de otros medios. Porque esa es parte de la enseñanza que estamos recibiendo. Porque de esa manera nos damos cuenta o nos mostramos, ¿verdad?, el amor que le tenemos a nuestros hijos.
Porque si hay amor tiene que haber si hay falta tiene que haber consecuencia. Porque el Señor dice, al que ama castiga. Así nosotros si amamos a nuestros hijos, tenemos, hermanos, que disciplinarlos en algunas ocasiones. Tenemos que castigarles, pero hacerles entrar en razón de que es indispensable que sean encaminados en la doctrina del Señor, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, ahí mismo en el capítulo 3, Hebreos capítulo 3, es Proverbios. Verso 11 y verso 12. Proverbios capítulo 3, verso 11 y verso 12, que dice, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama, castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. De esa misma manera, hermanos, vemos esta enseñanza. En parte, el verso 11, nos está hablando a nosotros, los adultos, no desechéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Siempre va a haber corrección, porque al que ama, castiga. O sea, si hay amor, hermanos, tiene que haber un castigo. Si no hay disciplina, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Si nosotros queremos a nuestros hijos, si nosotros los amamos y vemos que nuestros hijos no atienden el consejo, tenemos, hermanos, de alguna manera que disciplinarlos. Ya veremos particularmente, ¿verdad?, cómo le vamos haciendo. Como el verso anterior, con la sensibilidad para no herirlo. No se trata de golpearlo ¿cómo les diría?, a lastimarlo, a herirlo, sino que se sienta solamente el rigor, el castigo, la consecuencia, para que enderece, hermanos, el camino o el error en el cual está cayendo. Dice una vez, vamos a tomar los versos muy conocidos, muy expresivos de Proverbios, muy bonitos, capítulo 13. Verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigar. Si sentimos que amamos a nuestro hijo, que lo queremos mucho y por eso no le llamamos la atención, o cuando hay necesidad no le damos su palmadita, la palabra dice, hermanos, que lo estamos desatendiendo. Estamos mostrándole desamor. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si no lo queremos castigar, si no lo queremos disciplinar cuando está cometiendo algunos errores o cuando desde pequeño no está poniendo atención, hay desamor, aunque muchos de nosotros lo calificamos como amor y por eso nunca lo queremos castigar.
Pero son las consecuencias que posteriormente nuestros hijos, cuando van creciendo, sobre todo, hermanos, se van olvidando del Señor, se van olvidando de la enseñanza eclesiástica. Dice la parte final del texto: mas el que lo ama, madruga a castigarlo. Si amamos a nuestros hijos, hermanos, desde pequeñitos, que cometen errores, tenemos que disciplinarlos, primeramente con el consejo, ya si hay necesidad, hay que darle su palmadita, igual teniendo cuidado de no herirle, ¿verdad?, de no lastimarlo, porque no es esa la intención. La intención es de que sienta que tiene que tener un cambio, que tiene que enderezar su manera, su forma de expresarse o de conducirse. Dice el capítulo 29 de ahí mismo, de Proverbios, si llega, verso 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará deleite a tu alma. Hay que corregir a nuestros hijos. Nosotros los cristianos tenemos ese deber, esa responsabilidad. En estas fechas nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes se nos quieren desviar. Hay que aconsejarles, no solamente en estas fechas, me refiero en estas fechas porque es cuando viene esa atracción, ¿verdad?, del mundo, cosas no buenas para Dios. Siempre debe de haber ese consejo, pero sobre todo cuando es presente, con más razón. Dice: corrige a tu hijo y te sentirás satisfecho. Si corregimos a nuestros hijos, hermanos, creciendo de esa manera, aconsejándoles en el momento preciso, en el tiempo, ya sea, como dice la palabra, a tiempo o fuera de tiempo, quiere decir que en todo momento nos sentiremos, hermanos, tranquilos, porque nuestros hijos van a ir creciendo en la amonestación del Señor, en la disciplina, en la enseñanza, y nos sentiremos muy felices, muy orgullosos. Decía nuestro hermano la semana pasada, ese orgullo que no nos lastima, no nos mancha, muy orgullosos de nuestros hijos. Pero tenemos que tener, hermanos, esa capacidad, o más bien esa mentalidad de que amonestarlos, disciplinarlos, enseñarles, es amor y es satisfacción, como lo estamos mirando. Capítulo 22. Verso 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la hará alejar de él. Sobre todo el muchacho, nuestros jovencitos que van dejando de ser niños. Y si de niños no le madrugamos, pues van a venir creciendo, hermanos, con malos hábitos,
con malos pensamientos, muy necios, que va a ensuciar su mentalidad. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero si hay necesidad de darle más la vara de la corrección, la hará alejarse de él. Hablando simbólicamente, nos referimos también, hermanos, a la palabra de nuestro Dios, que también es esa vara. No solamente, decía mi papá, aquí dice que te debo de dar con la vara, cuando empezaba en el Evangelio, y agarraba una vara, y hasta a algunos de nosotros posiblemente les tocó lo mismo, porque los padres de antes eran más rigurosos, hasta nos sacaban sangre. Y como decíamos en los versos anteriores, no son para lastimar a nuestros hijos, es porque les amamos. No más que sientan que tienen unos padres que los aman, una mamá, un papá que se preocupan por ellos. Ese 22 les dije que leímos 15. Y esa vara, primeramente, la regla, la vara de la justicia, nos los ha de llevar por buen camino, hermanos. Los va a alejar de esas necedades, los va a retraer de esas atracciones, de esa vida que vive el mundo, que no conoce a Dios. Pero igual, yo sé que muy pocos padres en este lugar le dan un chanclazo a su hijo, a su hija, porque piensan que eso no es válido. Hermanos, por alguna razón las Escrituras nos lo están mencionando. Hay ocasiones, va a haber momentos en que tenemos que echar mano de esos métodos. No agarrarlo a cablazos, ¿verdad? Con el cable o con varas, como les decía, solamente para hacerlos sentir que hay preocupación por ellos, que es necesario mostrarles de alguna manera que les amamos. Dice el capítulo 19, si alguien tiene un micrófono, mis hermanitas, me van a ayudar a leer unos 2 versos solamente. Proverbios capítulo 19, verso 18. (19:18) Sí. dice así: Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. Amén. Amén, gracias. Castiga a tu hijo. Es nuestra responsabilidad. Si nuestro hijo se está desencaminando, el castigo muchas veces es indispensable, o más bien es indispensable. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. No le des con ira, no le des con odio.
Hay que darle con amor. Primero el consejo, después el consejo. Y siempre que sea posible el consejo. Pero cuando haya necesidad, hermanos, que no nos duela darle su chancladita. Le va a servir mientras que es tiempo. Porque ya cuando van entrando a la pubertad, ya cuando van llegando a la juventud, ya es tarde, se puede decir. Por eso algunos, tristemente, de nuestros hijos no están en este lugar. Porque creíamos que amarlos era dejarlos que hagan lo que quieran. O los aconsejábamos y les aconsejábamos porque si hacemos uso del otro método, pues nos echaban la policía. Y muchas veces, posiblemente a eso le tememos algunos padres. Y otros porque creemos que esa no es la manera de armarlos. Pero la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que ese es amor. No dejar que nuestros hijos se pierdan. No permitirles que sigan destruyendo su futuro, el futuro que el Padre Celestial nos ha prometido. Capítulo 23, ahí cerquita, verso 13 y 14. Mi hermana, gracias. 13:14 dice así: No rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hirieres con vara, no morirá. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. Amén. Gracias, gracias. No te detengas para corregir al muchacho. Bien, hermanos, sobre todo la palabra de nuestro Dios a nosotros los cristianos nos enseña, ¿verdad? Que lo primordial es instruirlos con esta vara. En todo momento, en todo momento. Pero si es desde niños, el muchacho se va criando, hermanos, hermoso, disciplinado, obediente. No todos, dice el dicho, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Y ya cuando se independizan, algunos pues quieren hacer lo que ellos quieren, pero ya va de su parte. La palabra de nuestro Dios nos dice que si nosotros vamos llevando estos pasos, no vamos a llevar culpa alguna. La palabra de Dios dice que el alma que pecare, ¿verdad?, esa morirá. Ni el Padre llevará el castigo del Hijo, ni el Hijo va a llevar el castigo del Padre. Pero sí tenemos el deber, hermanos, de disciplinarlos, de aconsejarles. No rehuses la corrección del muchacho. No te detengas en corregirlo, en aconsejarle, porque si lo hirieres con vara, no morirá. No solamente con vara nos herimos, ¿verdad? Con palabras también, hermanos, nos herimos. Hay veces le decía a algunos, y posiblemente algunos de ustedes también compartan esta idea,
Hay veces que las palabras te hieren más que un varazo, te lastiman. Pero dice, hermanos, nosotros los padres no debemos de rehusarnos a corregir a nuestros hijos, pero primeramente con el consejo, con la palabra. Si alguna vez hay necesidad, pues nos sentamos, hermanos, dolor, porque al final nos lo van a agradecer y nos lo vamos a agradecer nosotros mismos. Enseñarles el temor de nuestro Dios es esencial. En Salmos 34. Verso 11, dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Siempre tenemos que atender a esta palabra, que sabemos que a nosotros también nos está hablando, porque también somos hijos. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñará. Siempre, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos ese respeto al Dios eterno. En Deuteronomio, a uno de los hermanos les gusta citar mucho este libro, este capítulo, Deuteronomio capítulo 6. Del 5 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Hablarle a nuestros hijos del temor de nuestro Dios, de la obediencia al Padre Celestial, es esencial en todo momento, desde que van entrando a razonar. Nuestros hijos deben tener esta instrucción, estos consejos, esta disciplina. Cuando lleguen los tiempos difíciles, ni en cuenta, hermanos, porque están bien cimentados, así como muchos de nosotros los padres o los adultos, aunque no sean padres. Siempre que hemos estado habituados a atender la palabra de nuestro Dios, sabemos que estamos firmes y difícilmente el maligno nos hace caer. Dice Levíticos, este es amor al Padre, también el prójimo, nos dice Levíticos capítulo 19. Mi hermanita me ayuda a leer, por favor. Capítulo 19, verso 18. Dice así: no te vengares ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,
Mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Amén. El Padre Celestial lo habla. El Dios eterno. No te vengarás, que no haya venganza en nuestra mente, ni rencor alguno sobre nuestros hijos, sobre nuestros semejantes. Mas amarás a tu prójimo como a nosotros mismos. Esa es parte de los consejos, hermanos, que le debemos dar siempre a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y debemos de tomar nosotros mismos, porque aunque ya somos adultos, muchas veces se nos olvida que el Padre Celestial nos da estas indicaciones. Y por cosas insignificantes, en ocasiones nos estamos ofendiendo, nos estamos lastimando. Dice, reforzando estas dos escrituras, nuestro Señor Jesucristo en San Mateo. San Mateo capítulo 22, del 36 al 39. Mi hermanita me ayuda, por favor. 22, del 36 al 39. Dice así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén, gracias. La palabra de nuestro Dios es clara. El temor a Dios, el amor a Dios, el respeto es lo esencial. Y otro semejante, amarnos a nosotros, al prójimo, como a nosotros mismos. Tengo la seguridad, hermanos, que cada uno de nosotros queremos lo mejor para mí. Y de esa misma manera debemos de querer lo mejor para mi hermana, para mi hermano, no carnales, para nuestros semejantes inclusive, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela. Ese es el mensaje, hermanos, que debemos de... Y dice que en estos, ¿verdad?, se encierra toda la ley. Porque de ahí se deriva todo. Dice dice en Jeremías, capítulo 29. Verso 12 y verso 13. Dice así: entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Amén, gracias. Otra de las enseñanzas, ¿verdad?, que muchas o algunas de las veces se nos olvida. Dice, entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Hay que enseñarle a nuestros hijos a comunicarnos con Dios y hacerles sentir que Él nos escucha, porque nos responde, nos bendice. Entonces me invocaréis e oiréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Dice el verso 13, que si siempre estamos constantes en el Señor, hallaréis porque le hallamos, porque le buscamos de todo nuestro corazón.
O sea que ante todo, cualquier otra cosa, hermanos, primero tenemos que tener en nuestra mente al Creador y enseñarle a nuestros hijos que Dios es primero en todas las cosas. Tenemos que invocarle, tenemos que orarle, tenemos que pedirle con entusiasmo, dice la palabra, convencidos que Él nos va a escuchar, que Él nos va a responder. En Salmos, una vez más, Salmos capítulo 148. Ya vamos a ir finalizando. Salmos 148. Igual, versos 12 y 13. Sí, hermana. Gracias. Salmo 143. 148, versos 12 y verso 13. Dice así: los mancebos y también las doncellas, los viejos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es elevado, su gloria es sobre tierra y cielos. Amén. Amén, gracias. ¿Qué nos damos cuenta aquí? La vez pasada igualmente les dije. Nosotros, hermanos, queremos llevar esta disciplina a nuestros hijos. No solamente en lo que corresponde a estos versos, sino a todo lo que estamos viendo y todo lo que conocemos de las Escrituras. Tenemos que ser el ejemplo, primeramente, el ejemplo en todo lo bueno. Dice, los jóvenes, también las señoritas, las jóvenes, los viejos y los niños, alaben el nombre de Jehová. Muchas veces el superintendente está aquí muy motivado y nuestros hijos están jugando. Son niños, yo entiendo, pero hay que adiestrarlos, hermanos. Hay que enseñarles que en el recreo hay que jugar, o en los momentos de distracción que ocupen su infancia. Pero en el momento de alabar al Señor hay que enseñarle. No hay que decirle canta, canta. No, hay que cantar primeramente yo, porque yo luego estoy nomás moviendo los labios. Nuestro Dios quiere que le alabemos con gozo. Los mancebos y también las mujercitas, las señoritas, los adultos, los viejos, los niños, todos alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es elevado, es lo máximo. Su gloria es sobre todos los cielos, sobre lo alto de lo más alto. En Mateo capítulo 21. Dice Salmo 100, cantad a Jehová, habitantes de toda la tierra. En Salmo, ¿verdad? Capítulo 100. San Mateo capítulo 21, verso 15 y verso 16. Dice: mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste a la alabanza? Amén, gracias.
quería ver reprensión. ¿Acaso no te das cuenta que desde niños tenemos que alabar al Señor? Hay que alabarle desde niños. Hay que enseñarle a nuestros niños. A cantarle a Dios con amor, con gozo, con alegría. Nos han enseñado, sobre todo con respeto, ¿verdad? Y con conocimiento de lo que estamos cantando. Salmos capítulo 78. Gracias, hermana Noemí. Dice del 1 al 8. Escucha, pueblo mío, me ayuda, hermana, porque ya dice nuestro hermano, ya ni con lentes estoy mirando. Por favor, Salmos 78 del verso 1 al verso 8. Del 1 al 8. Sí. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas del antiguo, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, nos las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones vendera las alabanzas de Jehová, y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, lo cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, al fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Amén, gracias, hermana. Estos escritos, hermanos, los conocemos y los tenemos que llevar a la enseñanza a nuestros hijos. Dice que no debemos de encubrirlo. Verso 4, y no los encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras. O sea, no dejar la instrucción, no dejar la enseñanza. Y nosotros mismos ser conscientes, hermanos, que esto debemos de tenerlo arraigado en nuestro corazón, que es nuestra mente. Dice San Mateo capítulo 18, verso 20. Capítulo 18, verso 20. Dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Amén. Gracias. Hay que enseñarles que la casa de oración es un lugar especial que Dios nos ha regalado. Y si no hay razón, si no hay motivo de enfermedad o de muerte, a toda costa debemos de asistir a su casa de oración. Dice el gran hombre, ¿verdad? Que haya una alegría, porque se viene el día del Señor. Y que estemos en su casa todos los días, hermanos. Todos los días de servicio. Hebreos capítulo 10.
Nos ponemos de pie, me ayudan a leer este versículo. Aunque hay otras formas, ¿verdad?, de dejar la congregación, pero debemos de enseñarles, sobre todo con el ejemplo, ¿verdad?, que debemos de asistir a la casa de oración. Verso 25, Hebreos capítulo 10, verso 25, todos juntos, y dice así: no dejando nuestra congregación, como algunos la tienen por costumbre, mas exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.